Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, nada, gracias por elegir la materia. Es una materia optativa, para muchos y muchas ya están terminando la carrera y bueno, la eligieron para... esperen un minuto que tengo que admitir gente yo. Ahí va. La eligieron para terminar su cursada, así que para mí es un orgullo y para Andrea también. Eh, Algunos y algunas fueron alumnos y alumnas mías de Historia del Movimiento Obrero y la están cursando porque quieren cursarla, así que como Clarita, ¿no? Es una locura eso, de lindo para mí, para Andrea, es un orgullo, ¿no? Que elijan la materia por gusto, ¿no? Así que para mí eso es un premio a mi profesión muy, muy grande. Bueno, nada, quiero presentar a mi compa, ¿sí? A la profesora Andrea Vogel, que es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, pero además tiene mucha experiencia en el campo, ¿no? Como docente y además en gestión. Andrea fue directora provincial de Igualdad de Oportunidades en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, cuando fue dirigida por Eddie Binstock, durante la gestión entonces de Felipe Solá. ¿Sí? Para todos aquellos y aquellas que no me conozcan, mi nombre es Mariana Facio y soy docente de historia. Así que está buena esa conexión que hicimos con Andre, ¿no? Ese vínculo entre distintas disciplinas para analizar la temática, para mí está muy buena. La verdad que aprendo mucho de laburar con Andrea. Quiero contarles brevemente, porque les tengo que dejar la clase a la historiadora invitada. Elige la materia, bueno, la propuesta de la materia es enriquecer la mirada sobre el accionar gremial de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Y está fundamentada, como dije, o como ustedes podrán leer en el programa, en la historia social, que es una corriente preocupada por las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Y principalmente a lo que nosotras nos queremos ver y analizar son los conflictos que genera dicha problemática dentro y fuera de la clase, ¿sí? Pero además, y creo que es por eso que ustedes eligieron la materia, se centra en estudiar las relaciones de poder existentes entre varones y mujeres dentro del mundo del trabajo. Es decir, que analizamos la trayectoria del movimiento obrero argentino con una mirada puesta en el género. No quiero expoliarle la clase a nuestra invitada, ¿no? Pero lo que buscamos es restituir las mujeres a la historia y restituir la historia a las mujeres, como dice Gisela Bock. Ese es nuestro objetivo. Eso se lo robé a la investigadora invitada, ¿no? Que me hizo recordar el texto de Gisela Bock, que está dentro del programa como bibliografía no obligatoria. Quiero hacerles una mención acerca de los materiales de estudio del cronograma. Los recibieron todos y todas, ¿no? El cronograma se los envié hoy y además se los envié la semana pasada, ¿sí? A ver un poco, les voy a compartir la pantalla. Esperen un minutito, acá está. Quiero hacerles una mención. ¿La ven ustedes la pantalla ahí? ¿Sí? ¿Ven la pantalla mía con el cronograma? Ahí ¿No? sí. Ahí sí, Sí, perfecto. ahí va. Bueno, la primer clase ya está, ¿no? Ahí la tenemos a Mary, que va a desarrollar toda esta bibliografía hermosa de historia social a los historiadores británicos y las historiadoras británicas. No, sí. El texto de Andrea Andújar, que es un lujo para hablar de género, y el texto de Hernán Palermo para empezar a delinear algunas cuestiones sobre masculinidad. ¿Sí? Toda la temática se la mandé hoy por mail. Y después quiero hacerles, la semana que viene empezamos con el proceso histórico en sí. Hoy es una clase más teórica, ¿sí? Para darle sentido
al desarrollo del proceso histórico a partir de la semana que viene, es decir, para que ustedes entiendan cómo queremos abordar el estudio de este proceso histórico, ¿no? Bueno, está organizado así cronograma para que ustedes lo entiendan. Los primeros materiales que yo pongo son materiales de contexto, por ejemplo el texto de Lobato, para aquellos y aquellas que no tengan mucha idea acerca del proceso histórico que nosotros y nosotras vamos a analizar, es decir, la trayectoria del movimiento obrero desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, para recordar a aquellos que cursaron hace bastante historia del movimiento obrero en relación al trabajo, o aquellos que no tienen idea del proceso histórico, bueno, el primer material que siempre pongo en el cronograma es de contexto, como acá en la clase que viene, el texto de Lobato. Después viene un texto también para hablar del contexto, ¿sí?, de la historia de las mujeres, que por lo general vamos a trabajar con el texto de Dora Barrancos, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, que es un texto hermoso, ¿sí?, precioso. Y después un texto específico sobre la temática o el estudio de caso de esa clase. En el caso del encuentro de la semana que viene, es un texto de Vasallo acerca de mujeres anarquistas, ¿sí? Y lo vamos a tener la semana que viene, ahí sí le vamos a permitir que hable a nuestro investigador invitado, especialista en este tema, que es Agustín Tillet, ¿sí? Aprovecho también para contarles que no va a ser el único invitado, sino que también vamos a tener a la investigadora María Inés Fernández para que hable, ¿sí? A ella la vamos a tener que dejar hablar, Andrea, sí, no nos va a quedar otra, sobre peronismo, ¿no? Sobre Eva Perón, que es una especialista en ese tema, María Inés. A María Inés no le dijimos nada de los materiales que tiene que usar, ella da cátedra sobre eso, así que nada, esto les quería contar para que ustedes tengan idea. ¿Es mucha bibliografía? Es una bibliografía sencilla de leer. La bibliografía de la clase de hoy es una bibliografía teórica y que conlleva cierta atención, pero los materiales fueron cuidadosamente elegidos por Andrea y por mí para que ustedes disfruten de la lectura y cursen esta materia para disfrutarla y aprender de la temática. Así que, nada, no se preocupen por cuántas lecturas son. La verdad que son lecturas muy lindas y sencillas de leer. Bueno, también quiero hacer unas últimas menciones. Ya dije quiénes van a ser nuestros invitados y nuestras invitadas, que para mí es un lujo que nos acompañen. Esto de pedirle a amigos y amigas, che, te sumás a una clase para dictar tal tema y que todos y todas te digan que sí, también es un premio, ¿eh? Así que les agradezco a todos y todas ellas. También vamos a tener actividades especiales, estas sí las organizó Andrea Vogel y podrías anunciarlas vos, Andrea, ¿no? Las actividades especiales que vamos a tener con Gustavo Molfino, que es un militante y era un joven militante, ahora ya es un muchacho de nuestra edad, bueno, más Joven, cercano muy a mi edad, joven, porque vos muy muy joven, joven. que va a hablar sobre, que además es fotógrafo, Sí, es es un militante montonero y fotógrafo, montonero y ¿no? fotógrafo. Y además es eh, bueno, él va a hablar sobre su mamá, en Claro. principio, que está desaparecida en el marco del Plan Cóndor, y también va a hablar de un poco de las experiencias, desde su mirada masculina, de las experiencias femeninas en la época. Claro. Esta es la idea, que él pueda contarnos cómo vivió y cómo fue construyendo su identidad también, su identidad militante. Escúchame, no, también quiero decir que las actividades especiales también fueron pensadas por Andrea y por mí, porque este es un año muy especial para el movimiento, para Montoneros, ¿sí? Se cumplen, esperen que tengo que admitir gente, ahí está.
se cumple un aniversario importante de la conformación de Montoneros y queremos contribuir, tanto Andrea como yo, a contar una historia nueva sobre esta agrupación que fue justamente demonizada por la teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces queremos romper un poco con esa lectura de la agrupación y contribuir a analizar, ¿sí?, desde otra mirada a Montoneros. ¿Sí? Así que, Claro. ¿y la otra actividad especial? Y la otra actividad especial, vamos a invitar a Dinora Geverini, que también es una feminista, es una vieja feminista, antigua feminista, porque viene militando los temas desde siempre, desde su paso por Montoneros, que además, bueno, es una grosa dentro de lo que es la agrupación Montoneros. La idea es que ella nos cuente, además estuvo en gestión. También, con vos. En la misma gestión conmigo, y armando proyectos en Cancillería antes, digamos, es una mujer que de una humildad impresionante, y bueno, la idea es que Dinora nos cuente no solamente su periplo y su lucha feminista, sino también parte de su trabajo, ¿no? De su trabajo como mujer montonera, feminista, Esa es la idea. bueno, y militante. Estas van a ser 2 clases especiales, ¿sí? Que las vamos a ir anunciando, pero que van a estar en el marco del análisis del proceso histórico cuando abordemos la década del 70, ¿sí? 60 y 70, ¿ok? ¿Listo? Bueno, ahora tengo que presentar a la que va a dar la primer clase, ¿no? ¿Ok? Bueno, María Corsi es profesora, ojo con esto, profesora de Joaquín B. González, ¿sí? De esto entiende. Profesora de Joaquín B. González, maestranda de la Universidad de General Sarmiento, se especializa en historia reciente, hace historia social, ¿sí?, con perspectiva de género, y su tema de investigación es la comunidad ferroviaria de Victoria, aclaro, provincia de Buenos Aires. Muy bien, bien que lo aclarás. Provincia de Buenos Aires. Y bueno, es una de mis historiadoras favoritas. No soy exagerada, porque acá la gente dice que yo exagero, ¿no? Sí. Agustín Tillés, que está silenciado, dice que soy exagerada. No exagero para nada, es una de mis historiadoras favoritas, se nos va para arriba, y antes de que no nos salude más, quería que dé la clase de hoy. No. Escribe muy bien Mary, ya van a saber de ella porque tiene algunas publicaciones muy importantes para antes de la finalización de este 2020, así que se van a enterar de ella. Y bueno, hoy va a dar esta clase y yo me voy a sentar a disfrutarla. Te voy a interrumpir, seguro. Por supuesto. También es muy interrumpir tipo Mirta. ¿Sí? Ustedes, todas y todos, me pueden interrumpir las veces que quieran. Esto es un diálogo, es un ida y vuelta, así que el que quiera, la que quiera. Perfecto. Bueno, ¿arranco? No sé. Sí, ya. Bueno, arrancamos. Antes queremos decir que este es un Zoom gratuito, así comunardo. Así que si se nos corta, nos tenemos que volver a conectar. ¿Vieron cómo es esto? Al mismo link. ¿Ok? Lo sé. Tomémonos 5 minutos para renovar el mate y volvemos a entrar. ¿Sí? Dale. ¿Ok? Listo. Perfecto. Bueno, gracias Andrea, Mariana, ahora me toca a mí agradecerles. Para mí es un placer estar participando acá en este espacio y sobre todo la primera clase. Se nota que es mi amiga y que la quiero, ¿no? Así que bueno, gracias Mariana, gracias Andrea, vuelvo a decir. Me puse Mary Corsi porque me llaman, mi nombre es María, pero me dicen Mary en todos los espacios laborales, familiares, así que no voy a sostener mi nombre de esa manera. Bueno, pensé esta clase, les voy a contar cuál es el objetivo, por qué estoy acá. Pensé esta clase para venderles de alguna manera la historia social con perspectiva de género. O sea, como les traigo una propuesta. Y esta propuesta es, ¿por qué deberíamos abordar, ¿no?, los historiadores, los
los que están estudiando los procesos históricos y también aquellos, ¿no?, que se dedican al campo de lo social. ¿Por qué deberíamos abordar las tramas del pasado desde las experiencias de la clase obrera, pero con los cruces con la perspectiva de género? ¿Sí? O sea, vamos a desandar esta historia que se puede dividir en 3 partes. La dividí en 3 partes la clase de hoy. En primer lugar, quiero desarrollar, quedan 10 minutos, igual si se corta. Eso quería decirte, que tenés 10 minutos. Claro, 10 minutos. Bueno, primero, desarrollar los aportes de historia social, ¿no? ¿Qué ofrece esta manera de hacer historia? Porque no es una receta mágica, pero ayuda mucho. ¿Qué nos ofrece la historia social? ¿Qué nos ofrece el género? ¿Sí? ¿Cuál fue la historia de esta categoría? Y por último, bueno, ¿qué me ofrece a mí como historiador y cómo lo aplico? O qué me permite ver a mí, cómo lo utilizo en mi oficio histórico, y cómo reconstruyo esta comunidad ferroviaria de Victoria, y aclaro provincia de Buenos Aires, porque una vez en un congreso me dijeron Entre Ríos. No, Entre Ríos hace mucho calor, no puedo ir hasta Entre Ríos. No, mentira. Trabajo Victoria de la comunidad de Zona Norte. No sé si alguien conoce, después cuando lleguemos a este tema me lo aportan ustedes lo que saben. Bueno, primero, antes de meterme en las citas y compartir el hermoso PowerPoint, porque eso sí tengo de Joaquín González, necesito usar recursos, no me puedo desligar de mi pasado como profesora de secundaria. Considero que la historia social, y esto es lo que les propongo, es una manera de pensar y hacer historia, ¿sí? Que se va a ocupar de las relaciones y los sujetos, se ocupa de eso. Se trata de separar de la idea del concepto de gente corriente, sectores populares, bueno, hay todo un debate sobre eso, para rastrear las formas en que los hombres, y digo hombres porque todavía no hablo de mujeres, sí, estoy hablando de los principios de esta historia social, de la década del 60, ¿sí? Todavía no hablamos de mujeres en la historia social. Los hombres de carne y hueso, cuando digo carne y hueso, sujetos reales que viven en contextos reales, ¿sí? O sea, la historia social se trata de esto. La tradición historiográfica más conocida, o la que conocemos, la corriente historiográfica que llevó a cabo esta forma de hacer historia, es el marxismo británico, ¿sí? Entre los años 50 y 60, historiadores que eran militantes, porque esto también vamos a trabajar, la relación entre la militancia y el oficio histórico, que están muy ligadas. Estos historiadores militantes que, si bien habían dejado el Partido Comunista en los 60, en la década del 60, porque se habían separado del estalinismo, no habían dejado el marxismo, y seguían utilizando el marxismo para sus trabajos, para ver esas tramas del pasado, pero lo modificaron. Cuando yo digo modificaron, construyeron nuevas categorías o nuevas formas de pensar esas tramas del pasado. Y bueno, acá tenemos el primer historiador, E.P. Thompson, ¿sí? Thompson, con su libro, su obra, que lo va a consagrar en el ámbito académico, La formación de la clase obrera. Y acá me gustaría compartir pantalla, a ver, pero no quedan 6 minutos. Me tenés que poner como hospedadora, Mari. Es un ratito, igual si se corta, lo volvemos a hacer. Estoy como... Ahí ve. Ah, ya está. Puedo compartir, a ver, ahí está. Admito, tenés a una Julieta que la voy a admitir, la admití, porque... Compartir pantalla, listo. Genial. Bueno, estas son una de las preguntas que quería iniciar la clase, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me pasa como historiadora? Siempre tenemos que preguntarnos para qué escribir historia, para quién escribir historia y de dónde hacer historia, ¿no? Son cosas que siempre nos tenemos que preguntar los investigadores, porque a veces nos perdemos, entonces no sabemos cómo lo estamos escribiendo y cómo querés que te lean, también es importante. Pero bueno, vamos a Thompson. Tenían el prefacio para leer para hoy. Dice, por clase entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados en lo que se refiere, banquen que cambie un cochito,
tanto a la materia prima de la experiencia como a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico. No veo la clase como una estructura, ni siquiera como una categoría, sino como algo que tiene lugar de hecho y que se puede demostrar que ha ocurrido en las relaciones humanas. ¿Y por qué destaqué dos palabras? Es un fenómeno histórico y relaciones humanas, porque aunque hoy en día nos parezca común que tenemos que escribir o pensar la historia desde las relaciones humanas, no existió esto. O sea, fue uno de los primeros que dijo, hay que escribir desde las personas de carne y hueso, hombres. Thompson está pensando en clave de hombres. Pero bueno, no se arriesgó tanto para su época, digamos. Pero lo que más es interesante en esta cita es que es un fenómeno histórico. Por lo tanto, es comprobable. Empíricamente yo la clase la puedo comprobar, ¿sí? Es algo que sucede, que se puede rastrear y que se puede demostrar empíricamente, ¿sí? No es algo abstracto, ni porque lo desarrolló Marx lo podemos aplicar en nuestra teoría, ¿sí? La clase se construye. Por eso, valga la redundancia, el título de su libro, La formación. Cuando pone el nombre formación, está diciendo es algo que se va a construir, que se construye. Y ustedes me podrían preguntar, pero Mary, ¿cómo se construye una clase, no? Porque muy bien lo que estás diciendo, pero bueno, explícame un poquito cómo se construye. Bueno, tenemos que ir a recuperar el concepto básico que es la experiencia. Para Thompson, la clase la define la experiencia. ¿Qué sería la experiencia? Bueno, dice, cuando algunos hombres, bueno, esta no está la cita acá, pero son experiencias, son aquellas cosas que sienten y que articulan, ¿sí? Los hombres, vuelvo a repetir, todavía no las mujeres, que pueden ser heredadas o compartidas, que estas experiencias les permiten construyes una identidad, ¿sí? Esta identidad hace que se distinga de los intereses de otros, ¿sí? Pero lo más interesante de Thompson es que si bien discute con el marxismo tradicional, que decía, bueno, ahora lo voy a explicar mejor igual, si bien se diferencia del marxismo tradicional, él reconoce que esas experiencias, esa forma de sentir, de actuar de los hombres, está atravesadas por relaciones de producción en donde se entra en esas relaciones de forma inevitable, ¿sí? Inevitable no, involuntaria, ¿sí? Esto es lo interesante. La clase se construye por experiencias de hombres, y vamos a agregar en esta materia de mujeres, y por relaciones de producción que son involuntarias. ¿Y qué me permite ver esto? Aunque parezca obvio, 2 minutos tengo, que no actúan de forma mecánica los sujetos. Esto es lo más interesante. Lo valioso del aporte de pensar la clase como una forma que se construye, algo que construyen los sujetos. Miren lo que dice acá Thompson. La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia. Y al fin y al cabo, esta es su única definición. O sea, los construyen ellos. Trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor ludita, al obsoleto tejedor del telar manual, al artesano utópico, de la enorme prepotencia de la postería. ¿Sí? Él va a reconstruir la clase desde los sujetos. Y vuelvo a repetirlo, aunque parezca insoportable, me dicen, Mary, no te cebes con Thompson, porque para mí fue iluminador en mi trabajo. Ay, sí. Sí, muy bien, Mariana, gracias. Muy, muy. Y aparte, porque les voy a contar algo que me pasa como historiadora, que a veces uno piensa que se actúan de una determinada manera. Por ejemplo, un obrero no está en permanente huelga. Ay, qué suerte que lo dijiste. A ver, un obrero no está en permanente huelga, un obrero no está luchando siempre, va al bar, se toma una cerveza, juega las cartas. En algún momento, ay, te quiero interrumpir, por favor, Sí. permitime. Si me tienen que interrumpir, participar, este es un espacio para todas y todos, así que... Sí, tomémoslo como una clase taller, no como una clase teórica. Por favor. Para que sea un poco más dinámica la cosa. Ahora las voy a poner a leer igual, así que me van a ayudar con eso. Bueno, lo que les estaba contando es que, por ejemplo, el concepto de clase, desde esta perspectiva de la historia social, me permite
lo interesante para mí, como historiadora, es recuperar la agencia. No me quiero meter en el concepto de agencia porque ya es un choclazo y ahí sí se me van todas. Te iba a pedir lo de agencia, eso. El justo. comportamiento es, en realidad la agencia es la traducción de las acciones de las personas, ¿sí? La agencia es Claro. recuperar las acciones de las personas en un contexto concreto, económico, social, ¿no? Que está todo, ¿no? Mezclado, no se puede dividir una persona económico, social, político, todo está. Pero lo que me permite ver el tema de la historia social es esto, que una persona no actúa de forma mecánica. Aunque parezca obvio, muchas veces los relatos históricos es el obrero siempre en la huelga, en la fábrica haciendo huelga. O por ejemplo esto, fábrica, más máquinas, más condiciones de explotación igual obrero. No, a veces no es así, ¿sí? Yo cuando empecé a estudiar, cuando empecé a hacer toda esta investigación, pretendía, no sé, la huelga del 91, y bueno, no todos se plegaron a la huelga. No todos quisieron trabajar de la misma forma, ¿sí? No todos. Bueno, eso es lo que perdón, Sí. médico, sí. Por supuesto. Trabajamos el mismo periodo, así que yo también puedo hablar Obvio. del tema. No, lo que yo decía es esto, ¿no? Uno cuando aborda el estudio de de la organización de trabajadores y trabajadoras en un gremio determinado, piensa que nos vamos a encontrar con revolucionarias de izquierda, ¿sí? Que quieren todo el tiempo estar de huelga, hacer piquetes, y la verdad que no. Bueno. Que hay muchas desavenencias internas en cómo organizar una huelga, Perfecto. quién la sigue. Por eso, sí, esto es lo que vos decís. Y hay una palabra que escríbanla, que es el conflicto solapado. No es el conflicto directo. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasaba con los ferroviarios acá en Victoria? Les doy un ejemplo que es lo que sé, ¿no? Los tipos iban a jugar al partido de fútbol acá en Tigre, a la cancha, con los jefes, y hacían operarios de taller versus jefes. Y por ahí te contaban los trabajadores, los operarios, y decían, ¿sabes qué, piba? Yo cuando aprovechaba y le pegaba unas pataditas, porque ¿sabes qué? La semana pasada me descontó el sueldo. Entonces vos decís, bueno, son pequeñas cosas que hacen a la investigación y no te frustrás. ¿Por qué? Porque no siempre se vive en permanente conflicto, porque el conflicto cansa. Entonces, muchas veces el conflicto solapado se puede ver siempre y cuando uno tenga las herramientas y las preguntas para verlo. ¿Sí? Si uno se queda pensando en la gran huelga, en el conflicto, en la confrontación directa, y no ve estas pequeñas cosas, bueno, se pierde muchas. Por eso les quería hablar de el concepto de la ley para la historia social, la ley y los derechos. Ustedes saben que desde el marxismo tradicional, la ley es una herramienta de la burguesía. ¿Se puede discutir? No, porque es verdad, muchas veces la burguesía utilizó la ley para sostener, muchas veces no, casi siempre, para sostener el modelo económico. Sin embargo, si yo me quedo con eso, me quedo solamente, bueno, la ley es un instrumento de la burguesía, me estoy perdiendo un montón de cosas que pasan en la vida real con esta gente, con la clase, en la clase. Por ejemplo, ¿qué significa? Que la ley y los derechos son arenas de conflicto. Esto es lo que a mí me sirve, cómo me sirve pensarlo. ¿Por qué? Que un ferroviario haga una huelga para mejorar sus condiciones de explotación, ¿está mal? Y uno puede decir, pero en que admito, puede decir, bueno, pero no está luchando en contra del sistema y no quiere hacer la gran revolución. Bueno, no. Sin embargo, participando en una huelga en donde le dice al patrón, mirá que me debe sueldo, mirá que me falta esto, mirá que está, de alguna manera, reivindicando, obviamente, su lugar de su clase, su lugar dentro de las relaciones de producción, que entró de manera involuntaria, pero está mejorando sus condiciones, ¿sí? Y eso no lo inhabilita a ser estudiado, ¿se entiende? Por ejemplo, pienso en las huelgas en las que participaron los ferroviarios en honor a la familia. Yo no sé si todos los ferroviarios lo hicieron por la familia, pero usaron el discurso de la familia para ganarse un mejor puesto, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, tanto la ley como los derechos forman parte de una arena de conflicto permanente de intereses. Si yo me quedo que solamente luchan a favor de la burguesía, porque me estoy perdiendo un montón de cosas, ¿sí?
cuando luchan por el matrimonio, los ferroviarios, yo no sé si todos los ferroviarios estaban casados, pero le vino bárbaro pelear por la mujer. ¿Por qué? Porque ganó un montón de cosas a través de ello, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro. El concepto de clase en la historia social y el concepto de la ley y los derechos desde la historia social, ¿sí? Bien. Vamos a la quinta cita, que es la que mi compañera Mariana ya me citó. Lee la voz, Mariana, fuerte y clara. Para que corro la... Vamos, compañera. No, que me encanta este texto de Gisela Bock. La verdad que es un texto hermoso. Restituir las mujeres a la historia y restituir la historia a las mujeres. Bien. Si bien Thompson no nos habla de mujeres, tampoco es como yo digo, no hay que exigirle tanto, ¿viste? No. ¿Qué sé yo? La mujer de Thompson, Dorothy, sí le avanzó en género, pero bueno. También, si bien considera la clase como una construcción, no está en contra de las categorías. Y ojo, no voy a decir que las categorías, a lo que voy es, ahora vamos a arrancar cómo podemos cruzar la historia social con la categoría de género. Pero antes de abocarme y rastrear, desandar este camino hermoso que es la categoría de género, tengo que citar inevitablemente a las primeras feministas, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, la historia de género está muy ligada a la historia militante, porque si no fuese por la historia militante, no tendríamos de alguna manera historia de género. Ahora les voy a decir por qué. Este lema, restituir las mujeres a la historia, restituir la historia a las mujeres, tiene que ver, que lo cita muy bien Gisela Bock, como lo recomendó la compañera Mariana, tiene que ver con el lema, ¿sí?, de las feministas de la segunda ola del feminismo. Vieron, no sé si saben, que el feminismo se divide en etapas. Bueno, estas mujeres que empiezan a cuestionarse sobre los derechos en torno a la familia. Político, vas a decir. ¿Qué? Sí. No sé qué escucho. Estas mujeres que empiezan a luchar, que empiezan a pedir por la propia potestad compartida, por la cuestión del divorcio, el aborto, ¿no?, la segunda ola del feminismo, empiezan a preguntarse por qué las mujeres no estaban en la historia, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿O por qué había una historia solamente relato desde el varón? ¿Sí? Y aparte porque se suponía que rastreando en el pasado, rastreando todo, desandando ese pasado, las mujeres podían pensar o proyectar las luchas, nuevas luchas, ¿sí? Esto es súper importante, como la historia, para ellas la historia, es una herramienta para seguir su lucha futuro. Entonces, vuelvo a repetir, con estos lemas y con por qué no estaban las mujeres en la historia, descubren, ¿sí?, que la historia, capaz que parezca obvio lo que voy a decir, es una historia política e institucional la que estaba, por lo tanto, si era política e institucional, solamente estaba el varón, porque para la década del 60 el que participaba en la política era el varón, entonces era el único legítimo en el relato histórico. Pero, por otra parte, los historiadores de esa época, que hacían historia política e institucional, utilizaban fuentes estatales, imagínense, fuentes estatales, no existían las mujeres, excepto que en un censo o en algún... Pero también no estaba la pregunta sobre las mujeres, que esto es lo que es importante de saber. A veces la fuente, uno tiene la fuente o no tiene la fuente, porque no tiene la pregunta, la inquietud. Nadie quería preguntarse por las mujeres. Y este incipiente feminismo, incipiente no, porque ya tenía una trayectoria, empezó a preguntar. Se empezó, y otra de las cosas, que las mujeres sí aparecían en los libros de la historia institucional, pero por ejemplo esto, ¿no? Primer capítulo, Revolución Francesa. Segundo, no, ni siquiera en la Revolución Francesa, no sé si le habrá pasado cuando ven los manuales, algunos. Revolución de Mayo, capítulo 1. Segundo capítulo, Modelo Económico. Tercer capítulo, Mujeres y Vida Cotidiana. Claro. Eran como un capítulo aparte, ¿no?, de esa historia. Y otra cuestión, es que si aparecían figuras femeninas, las masculinizaban. Por ejemplo, Juana Azurduy, ¿no? Vamos a ponerla a Juana Azurduy porque tiene
Le ponemos el porte militar, le hacemos bigotes, le hacemos bien con rastro, la masculinizamos. Entonces, esa era la historia que teníamos. Una historia masculina y ausente de mujeres. Y como dice la historiadora Andújar, estas historiadoras militantes pusieron mucho esfuerzo en el desenterramiento de esa historia femenina. Bueno, se empezaron a preguntar sobre dónde estaban las mujeres, qué habían hecho las mujeres, y ahí es cuando le otorgaron visibilidad. Por eso no podemos separar, igual recupero, la historia política de la historia del oficio histórico, ¿no? Y también la importancia de los datos, y a su vez, cómo recuperaron otro tipo de fuentes. No se quedaron con las fuentes estatales, porque no tenían mujeres en las fuentes estatales, pero fueron a los diarios personales, fueron a las memorias, fueron a los periódicos, empezaron a preguntarse determinadas cosas. Escúchame, Sí. perdón, que se me está ocurriendo ahora. Sí. ¿Cómo se llama el artículo de Andújar que analiza las novelas de Migré de la década del 60? Vos sabés que no sé cuál es, no sé, mirá que la sigo a la Andújar, no sé cuál es el nombre específico. Ahora sacó uno sobre comunidad y cine, que es interesante para la REMS. Bueno, ese es un ejemplo. Andrea Andújar es una de las historiadoras, otra de mis historiadoras favoritas, y la de Mary también, decilo, va a quedar grabado. Sí, es mi directora de tesis aparte. Claro, por eso. La directora de las dos. Pero digo, tiene eso, ¿no? Como para rastrear mujeres, Sí. es muy difícil encontrar fuentes, hay que buscarlas en otras fuentes poco usadas, ¿no? Obvio. Por ejemplo, el trabajo de Rebecca Pite sobre los libros de Doña Petrona, la princesa servida. ¿Sí? Y ahí vemos el rastreo también de la evolución de la mujer a partir de el inicio de los programas de Doña Petrona, cómo Doña Petrona fue cambiando su discurso para atraer a las mujeres. Olvídate. Porque las mujeres fueron cambiando. Ahí está, ¿no? Buscarlas en fuentes poco comunes, ¿no? Uno puede encontrar siempre y cuando tenga la inquietud. Por ejemplo, tenga la pregunta, tenga el oído preparado. Y obviamente un bagaje metodológico que te permite ver a esas mujeres. Y vuelvo a repetir, cuando yo empecé, cuando presenté mi tema de tesis de investigación, hola, ¿qué tal? Si quiero estudiar la comunidad ferroviaria, ni siquiera comunidad, ¿no? Pero quiero estudiar los ferroviarios desde la perspectiva de género. Ah, pero no hay mujeres ahí, te dicen. Claro, te lo contestaron en el 2015. Son todos machos. O sea, pero si no hay mujeres en el ferrocarril, te lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, uno tiene que tener la inquietud, y la inquietud surge por una postura política también. Pero bueno, las militantes, esto es importante, restituir la historia, no le hicieron mal estas muchachas. Sin embargo, también pecaron, no las vamos a criticar tanto, pero pecaron en hacer una historia paralela de alguna manera. Es la historia de las mujeres y el hombre donde lo metemos. Porque hablar de hombre también era de alguna forma, estaban tan cansadas de hablar con todo lo que habían vivido, ¿no? La historia androcéntrica, que, bueno, no metemos al hombre ni locas. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer una historia? Reconstruir esta agencia de hombres y mujeres, que acá empieza el dilema, chicas y chicos. No, estamos solas nosotras. A nosotras hablo en femenino, bueno. Miren lo que se me planteó acá. No hay hombre. Acá, por eso, esta es la pregunta, ¿por qué tardo? La respuesta me la van a decir hoy cuando termine la clase ustedes. Por eso tardo tanto en hacer la tesis. Porque miren, ¿cómo hago para rescatar la capacidad de acción, la agencia de las mujeres, sin desconocer las relaciones de opresión del capitalismo? Y ahí les puse qué difícil, ¿no? O sea, ¿cómo recuperar toda la agencia de las mujeres, que también van a ser los hombres, después les voy a explicar por qué, sin desconocer que estamos frente a un sistema que nos oprime, ¿sí? Y recuperando obviamente el concepto de clase. Claro. Entonces ahí, bueno, vamos, esto no lo voy a contestar ahora, pero sí, en primer lugar, les quería, ahora sí me meto en el concepto de género desde la historia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si bien las militantes feministas nos ayudaron a tener la pregunta en dónde estaban las mujeres, el proceso y el método, en la forma en que hacían la historia, no nos sirve. ¿Por qué? Porque siempre
pecaron en quedarse en una historia paralela sin recuperar a los hombres y a las mujeres en ese contexto que es político, económico, ¿sí? Porque era una historia de mujeres para mujeres en espacios de mujeres. Claro. ¿Sí? Que no está mal, pero desde como historiadora social, ahí me quedo incompleto ese dilema. ¿Cómo cambiamos esto? Pregunta. Bueno, en primer lugar, esto es importante, y aunque parezca obvio, chicas, tengo que hablar en plural, las mujeres. ¿Por qué? Porque no pasaba esto, era la mujer. Capítulo, vuelvo a repetir, piensen en el capítulo de Historia Política de Ibáñez en Argentina acá, ni siquiera estuvo. Capítulo 1, Revolución de Mayo. Capítulo 2, exportación ganadera. Capítulo 3, la mujer en la historia. Punto. Y no hay ni mujeres, ni en plural, ni en el contexto histórico. Entonces, en primer lugar, como dice Gisela Bock, interesante, vuelvo a repetir este texto, hay que hablar de las mujeres, en plural. ¿Por qué? Porque así como hablamos de los varones, estamos hablando de realidades heterogéneas, ¿sí? Claro. Entonces, Gisela Bock, ¿quieren leer esta cita? No sé, Mari, léemela. ¿La leo yo? Bueno. Dale, así me tomo un ¿Andrea mate. Boll está durmiendo? No está. Andrea. No, ¿cómo voy a estar durmiendo? Estoy pero más atenta, fascinada. Con Mary. Porque yo me tengo que leer siempre yo. A ver, encima que no Dale. veo nada y no me quiero poner los lentes. No se quiere por porque es muy coquetería. coqueta. Es muy coqueta, Esa es bueno. coqueta. No sé, ¿alguien quiere Bueno. leer? No sé si... No, ahí está, A ver. mira. Lee alguna, chicas, a ver. Dale, vamos. Es que la veo Anímense. muy chiquita la Bueno, si no la leo yo, no la quiero. podés, Bueno, la leo podés yo, no la leo ampliar? yo. Sí, La leo yo. ampliala. Esa Ahí frase, va. Ahí va. Gana, Ahí puede. Ana. Dale, Ana. el género es una Ana. herramienta, esta frase es, el género es una herramienta analítica que nos ayuda a describir áreas de la historia que han sido olvidadas. Es una forma conceptual de análisis sociocultural que desafía la ceguera que la tradición historiográfica ha demostrado respecto del sexo. Gracias, Ana, que vos tenés, ¿ves? Ana, lees todo. Ana, lees todo. De la cursada, tenés aprobada la materia, Ana. Una genia, gracias, Ana. Al final... Nos puso la tapa a las 3. Olvídate. Total. ¿Entienden esto? Acá Gisela Bock es clara, concisa y al pie. Es una categoría analítica, es una herramienta analítica. Nos sirve para analizar la historia. Y también para demostrar que durante muchos años la historiografía no pensó en las relaciones respecto al sexo. Y acá entra Joan Scott, que seguramente no la puedo dejar de nombrar. Joan Scott, una de las primeras que habla de la categoría género, ¿sí? ¿Quieren seguir leyendo? Ana se nos quedó Ana se nos frisada. quedó. Dale. Leo. Bueno, Leo dale, yo. Andrés. Dale. Scott destacó que la categoría de género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder. El Claro. género, Una categoría útil. una categoría útil para el análisis histórico. Ese es el título que la consagró. El género, claro. una categoría útil, diciendo, bueno, basta, esto es una herramienta para analizar las relaciones entre hombres y mujeres, ¿sí? Joan Scott es como la pionera que vuelvo a repetir, que se decide, dijo, esto hay que usarlo para estudiar los procesos sociales. Lo que pasa, y ¿por qué? Y acá cito a Andrea Andújar, analizando a Scott. Andrea nos dice, el género no nos sirve para, no solo nos sirve para decir que ser hombre y ser mujer es el resultado de una construcción social, sino también para dar cuenta que las relaciones de poder son desiguales, jerárquicas, históricas. Y como son históricas también pueden ser modificables. Y acá tiene un poco de militancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el género, vuelvo a repetir, para pensar en género tenemos que sacarnos de la cabeza, desandar el chip biología. ¿Qué quiere decir el chip biológico? Las ciencias biológicas, la biología, esto es lo grandioso que hace la biología. ¿Por qué? Porque hace que las cosas por ser, a ver, vamos a admitir a Ana, que, se nos fue Ana, ahí está. Nosotros pensamos que la biología nos dice que por tener vagina y útero y una capacidad de reproducción, tenemos asignados determinados comportamientos sociales. ¿Sí? Por tener hijos tenemos que quedarnos en la casa cuidando a los hijos, una tarea reproductiva.
Y el hombre, por bueno, no tener la capacidad de reproducción, puede salir a trabajar, un ejemplo. Sin embargo, esto que parecía natural en la década del 60, no es así. ¿Por qué? Porque los 60, bueno, hasta el día de hoy podemos discutirlo. Hoy, vuelvo a repetir, ¿quién pone el lavarropa en la casa, no? Bueno, vamos a hacer un debate. Vos no vas a la peluquería y no lees la revista Gente, vos. Bueno. No, sí, Wanda Nara, ¿no la tenés? No, Bueno. Igual es una genia, hizo un imperio, con eso se construyó un imperio, la felicito. Bueno, ahí está. Pero bueno, en primer lugar, para trabajar el género tenemos que, ¿qué fue lo novedoso de esta categoría? Que puso en jaque a la biología, es decir, bueno, no, mirá, si yo pienso qué es ser hombre y qué es ser mujer, lo tengo que pensar desde el lado de la sociedad, y aunque nos parezca obvio ahora, no era tan así, ni siquiera en la historia. Entonces, bueno, y que este ser hombre y ser mujer se define en cuanto a relaciones de poder, ¿sí? Y esas relaciones de poder son desiguales jerarquías históricas, tienen un trasfondo histórico. Ustedes tienen la bibliografía, no sé si ya se las mandó Marian, que cita... Todo mandé, ay, por favor, todo. El Calibán y la bruja, Federici, una gran... bueno, hoy es la gran feminista italiana, para mí, y bueno, ella demuestra que... Ahí está, María está ingresando, bueno. Ella demuestra que replegar a la esfera del doméstico, poner a la mujer dentro de la casa, fue una estrategia del capitalismo. Porque porque vuelvo a repetir, hay un trabajo reproductivo que se está haciendo. Nosotras como mujeres que reproducimos, niños y niñas y niñes, estamos contribuyendo al capitalismo. Entonces hay todo un debate ahora, les recomiendo la revista Archivo, textos, Mariana capaz que se los puede pasar, sobre el trabajo reproductivo. O sea, sí, yo lo que quiero decir, Mary, el Calibán y la bruja, quiero aclarar esto, lo teníamos como análisis de fuente, saqué el material ese para poner las fuentes tuyas, y el texto de Boc lo saqué para poner el texto de Andrea Andújar, porque analiza Boc y analiza todo, Andrea. El texto de Andrea, bueno, más o menos lo que... Es buenísimo. No, bueno. Pero le recomiendo a las chicas y a los chicos, no veo la pantalla completa, pero había a los chicos y a las chicas que si quieren leer El Calibán y la bruja, es el momento indicado, se los pasamos también. ¿Por qué? Porque justamente lo que está diciendo Mary, ¿no? Lo que hace con ese libro Federici es dar a conocer, ¿sí?, este vínculo, ¿sí?, entre el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Entonces el vínculo, esta relación tan estrecha, ¿no? Dialéctica. Entonces me parece a mí que es un texto, aparte es un texto, siempre decimos con Mary, los historiadores y las historiadoras por lo general escriben mal. Bueno, Federici escribe lindo. A ver. ¿Quién es que levanta? Ay, yo no sé nada, chicas. Hablen, porque nos cebamos nosotras, no sé quién levantó la mano. A ver. Bueno, porque me apareció un carterito, María levantó la mano, no sé quién. Bueno. Bueno, perdón que por ahí sigo, no sé, se silenció. Sí. Bueno, pero es interesante esto. ¿Entienden la clave de género? Si yo pienso en género, primero tengo que separarme de la cuestión de la biología, que nos parece obvio, pero para los estudios históricos no fue así. Esto es lo que quiero dejar en claro. Seguimos con el power. Bueno, si bien Scott, que es esta mujer, aportó mucho a nuestras ciencias y fue la que definió, como dijo Bock acá, es una herramienta analítica y tenemos que agarrar el género para analizar la historia, para analizar el pasado. Lo que pasa con Scott, que por eso le voy a contestar a una profesora que una vez me corrigió un trabajo y me dijo, ay, no tomaste Scott. No tomo Scott, porque creo que Joan Scott es buenísima en cuanto analiza los discursos. Ella se quedó con, lo dice muy bien Andrea Andújar en el texto que ustedes lo tienen, ella se quedó con las prácticas discursivas, ¿sí? Claro. Como, porque estuvo influenciada por el giro lingüístico, es hija de su tiempo, entonces, bueno, Joan Scott prefirió pensar las relaciones, ¿sí?
desde lo discursivo, ¿sí? En los sistemas discursivos, y no piensa desde la clase, ¿sí? No piensa sobre cómo permeaban las acciones y las prácticas de la clase en las mujeres. Porque vuelvo a repetir, el texto que tienes de Katherine Hall te demuestra que no es lo mismo ser obrera mujer que ser obrero varón. O sea, la clase atraviesa, en realidad el género atraviesa la clase. Cuando yo hablo de clase obrera, estoy hablando de una clase sexuada. Y aunque parezca obvio, no lo es en la academia, chicas. Bueno, acá les cité, esta es Katherine Hall y esta es Natalie Simon Davis. Para mí, dos historiadoras que, ¿por qué son buenas? O sea, ¿por qué yo me copo y tomo sus aportes? Porque son historiadoras y hacen historia social, compleja, reponen la agencia de las mujeres, ¿sí? A través de fuentes que recuperan, con preguntas que son súper interesantes. Y no dejan de lado la clase, o sea, no dejan la clase y no dejan de lado el género. Porque Thompson nos aportó muchísimo, pero sigue hablando desde la clase, desde el hombre, desde el varón. Entonces, ¿ellas qué hacen? Les discuten a todos y dicen, bueno, te faltó hablar de hombres y mujeres, y no solo mujeres, hombres y mujeres, ¿sí? ¿Qué aportes hizo la historia social, los cruces con la perspectiva de género? Bueno, no sé en dónde poner. Bueno, en primer lugar, los procesos de formación formaron parte de los procesos de proletarización en espacios productivos donde la mano de obra era dominantemente masculina. Por ejemplo, como estudia Klubok en las minas del Teniente, ¿sí? A ver, hay lugares como la minería que son sumamente masculinos, y eso que no ves mujeres, no ves relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las patronales en YPFs acá, las comunidades YPFianas. Las patronales diseñaron un proyecto para crear comunidades en donde tenías que meter a las mujeres, ¿para qué? Para que los trabajadores se queden, a vivir en lugares inhóspitos, porque si no, se les iba la mina, se les iban los trabajadores, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, uno no puede separar estos procesos de proletarización sin pensar en hombres y mujeres, y la conflictividad entre ellos, porque ¿qué se piensa? ¿Que los hombres también querían a las mujeres para casarse? No, tenían miles de amantes, iban de acá para allá. O sea, tampoco vamos a pensarlo desde la lógica. Y también que los patrones dijeran una cosa, inhabilita que esos hombres hicieran lo que decían las patrones, no, se iban de joda. Pero qué linda que es la historia social, querida. De acá se salen todas las historiadoras sociales. ¿Pero dónde? Acá pueden cambiar la carrera. Cambien la carrera, sí. Pero no, y también otra cosa que es importante es cómo las ideas de masculinidad y feminidad gravitaron en el desarrollo de la demanda de cierta protesta. Esto parece obvio, pero no lo es. O sea, que historiadores se dediquen a pensar, bueno, ¿por qué pedían por el pan? ¿Por qué pedían por el trabajo? ¿Por qué las mujeres eran las que encabezaban las barricadas? Hasta el día de hoy, te lo digo. Podemos recomendar el texto de Andrea Andújar, Rutas Argentinas hasta el fin. Quedan 8 minutos, me queda de última, no sé si podremos conectar, no las quiero cansar. Chicas, hoy la clase de hoy, no sé si les dije que dura hasta las 12 de la noche. No, pobres, tienen vida también. Hay que hacer trabajo reproductivo, no se olviden. Claro, las cuestiones de cuidado. No. Hablando de feminismo hay que... Obvio, tengo que poner lavarropa, chicas. Tenemos que poner lavarropa. Tenemos que hacer la comida. Dale, sí. Querida. Bueno, entonces se entiende esto, la cruz... Mi marido lo tengo encerrado también. No, esto no. Claro. Hacemos todos encerrados. Entonces, clase y género. Clase obrera sexuada, ¿sí? Esto es importante. No podemos pensar una sin las otras. Y por eso le traje el caso de estudio de la Comunidad Ferroviaria de Victoria. Y no voy a hablarles solo de... ¿Por qué? Porque como tienen un programa bellísimo en donde van a aparecer mucho las mujeres, hoy les voy a hablar de hombres. O sea, voy a hablar de masculinidad. Si bien tengo un capítulo aparte, porque si no mi directora me mata, las mujeres en mi tesis van bien en todo el tiempo, hoy les quiero hablar de los varones. ¿Por qué? Porque generalmente encima te dicen, ¿estudias ferroviario y eso es género? Sí, yo puedo trabajar con una perspectiva de género
desde los varones. ¿Cómo es ser ferroviario? ¿Qué siente un ferroviario, ¿sí?, trabajando en una empresa pública que después se hace privada, ¿no? Bueno, para eso... Ahí, sí, perdón, ahí dice la película Chabela Vargas es maravillosa, dice. Muy bien, Clara. Tal cual. Tal cual. ¿Cómo lloramos? Maravillosa. Ay, por favor, véanla. Bueno, gracias por su... Yo siempre recibo todo comentarios, veo todo así, bueno, no termino más la tesis, chicas. Díganme, no, Mary, dejate leer y ponete a terminar de escribir. Bueno, les presento un mapa más o menos, este es mi tema de estudio, yo trabajo en la Comunidad Ferroviaria de Victoria, ¿sí? Limita con Tigre, ¿alguien conoce Tigre, San Fernando? Bueno, sí. Mariana, ¿sí? ¿Vinieron al puerto de frutos? Seguro, comprar plantas, seguro. Bueno, Tigre está acá. En realidad todo este es el partido de San Fernando. Victoria es una partecita del partido y bueno, generalmente, está limitada por Virreyes, que se podría conocer como el barrio más popular. Y Victoria, ven acá que tienen este espacio, que si lo comparo con las cantidades de manzanas es un espacio muy grande, son los talleres de reparación de locomotoras. Todo este ramal, estos rieles, Retiro estaría para acá y desembocan en Tigre. Es el ramal que conecta la capital federal, la Cava, con el conurbano bonaerense, ¿sí? Y de la zona norte, obviamente. Y acá tenemos sus talleres que son inmensos. Talleres que hoy en día están en disputa los terrenos, no me voy a meter mucho en ese tema de la conflictividad, pero bueno, este es mi tema de investigación. Los trabajadores y trabajadoras y familias y vida y comunidad de Victoria, afines, en realidad en la primera presidencia de Menem, la transición entre que es una empresa pública y pasa a ser una empresa privada, ¿sí? Esa transición. ¿Qué preguntas me hago yo? Bueno, yo me pregunto, ¿cómo le impactó la privatización a estos hombres y mujeres? Piensen que vienen Victoria se formó desde 1800, desde el principio del siglo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX con un ferrocarril que era británico, después pasa a estatal, y desde el peronismo hasta el 95, 91 que empieza la transición, empiezan a meterse los empresarios con ideas de privatización, lógicas privadas. Entonces mi pregunta para mi tesis de maestría es esto: ¿cómo se organizó, cómo luchó, cómo vivió esta comunidad en ese proceso? ¿Sí? Pero siempre abocándome en la historia social, cómo vivieron, cómo hicieron conflictos solapados, hicieron conflictos directos, ¿qué onda esta comunidad? ¿Sí? Bueno, me quedan 4 minutos. Estos son los talleres, obviamente, pero miren las fotos que encontré de la década del 50. ¿Qué ven acá? No sé qué les parece. ¿Qué ven en esa foto? Hay mucho hombre. Mucho hombre, bien. Abrazados, juntos. Tan divertidos. Sí. Muy zarpados. Ahí está. Gracias, Ruth. ¿Qué hacen los coquetos? Porque son de los talleres de Victoria de la parte de pinturería. Son los más coquetos, chicas. Los pintores son re coquetos. Pero porque muchas veces ven los talleres y a esto quiero apuntar. El proceso de trabajo tiene que ver con hombres, ¿no? En este caso, el proceso de trabajo dentro de los talleres tiene que ver con la vida de estos hombres, ¿sí? Y dentro de la vida de estos hombres hay diferentes tipos de masculinidades, que no es lo mismo ser pintor que ser maquinista, que ser guarda, ¿sí? Se disputan distintos sentidos de ser hombre y ser ferroviario dentro de un mundo que es sumamente complejo. Y cuando le digo que el mundo ferroviario es complejo, chicas, porque tenés miles de trabajadores, tenés un montón de puestos de trabajo. Miren acá, bueno, este es el papá de uno de mis entrevistados, falleció, fue jefe de pinturería, atrás vemos los talleres, fue uno de los sindicalistas de la Unión Ferroviaria, fue uno de los promotores que impulsó el servicio sanitario en Victoria, porque tiene que ver con esto. ¿Sí? Los ferrocarriles, trabajar en un ferrocarril público no solo era tener un trabajo, sino también tener servicios sociales, ir al dentista gratis, tener que te operen porque te caíste tener un servicio sanitario gratis,
los viajes de tren gratuitos, la gente se iba a Jujuy, de acá a Jujuy, con 2 mangos. Entonces, el servicio... ¿Cómo se llama, Mary? Este hombre, José, lo escribí bastante, usé mucho su historia. José fue el jefe de los talleres de la sección pinturería de Victoria, porque obviamente, como les dije que el mundo ferroviario es bastante complejo, Claro. tenemos de todo. Pero nos queda 1 minuto y 53. No sé si quieren que termine acá, tengo 2 citas, pero si no... Pero deja que se corte solo, en todo Sí, caso Deja que se volvemos, corte. ¿les parece? Sí, tienen inconvenientes, nos sumamos un ratito más para terminar y cerrar la clase. como ¿sí? quieran, ¿eh? Hoy porque es la Sí. primera. y Hoy así porque es la como- primera. Yo la semana que viene en media hora doy la clase. No Después se tengo que pierdan. estar con- Ay, Sí, a ver. Dale, to- dice todas quieren, genia. Camila dice dale. Ay, gracias. Escúchame, Sí. sí, yo quiero que sigas contando esto y que hables un poquito más de la Ferroviario. de la revista Caras de Ferroviarios, que nos No, tiras no- todos los chismes. Claro, bueno, este mundo ferroviario es un mundo masculino, porque no, a ver, predominantemente masculino, ¿sí? Para el taller solamente se reclutaban hombres, ¿sí? Para este taller que tenemos acá, solamente lo reclutaban hombres, y tenían trabajos de mecánico, tapicería, carpintería, Claro. etcétera, etcétera. Acá tenemos los muchachos bien. Estos muchachos después iban de joda juntos. A ver, esto es lo que quiero Tal mostrar. cual. ¿Entendés? Estos se iban de joda, pero no llevaban al jefe. Ojo, 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 ojo. Las cenas se hacían entre ellos, nada más. Y tiene que ver con un mundo ferroviario en donde también se está atravesado por distintas masculinidades, que esta es mi hipótesis de trabajo. Aunque Pero este es el concepto de experiencia, gorda. Claro, claro. Se van de joda juntos. Miren lo que me dice, bueno, yo estudio la línea, o sea, todo lo que es el personal de línea, que va desde banderillero, todo lo que es señalación, señalación no es, sí, el señalero, el guardabarrera, estudio. Bueno, quiero ¿Tengo leer. una consulta? ¿Te Sí. puedo interrumpir para hacerte una pregunta? Por supuesto, Ana, dime. La procedencia en general de las personas con las que entablaste vínculo en la zona, ¿había una fuerte inmigración o descendencia de una zona en particular? Sí. Yo trabajé un tiempo en San Fernando, al lado del Carrefour, en una villa que levantaron, no sé qué pasó después, porque yo trabajaba en una organización que se llamaba Crear Vale la Pena, que dejó de trabajar ahí, entonces no sé qué pasó después pero había un centro cultural en el medio de la villa que habíamos logrado instalar y quedaba en esa zona, y lo que había era mucho inmigrante interno, inmigrante argentino, del norte, pero no sé en general en la zona, en Victoria y en ferroviarios en particular. Eso, te quería preguntar si es que... Gracias, Ana, por tu aporte. Muy interesante, yo eso también lo desarrollo en la tesis. Estoy vendiendo mi tesis aparte. Primero Claro, la sí, historia que social y ahora me quiero que me lean después de tantos años Te quiere hacer escribiendo. unos mangos con el libro. No sé si lo voy a publicar, pero gracias, Ana. En realidad esta zona de Victoria, centro, donde están los talleres y los alrededores, es de procedencia inmigrantes italianos y portugueses, ¿sí? Y españoles, hay algún que otro español, pero mayoritariamente eran españoles, italianos que venían con redes, que se tejían acá, y portugueses, y paraban al lado de los talleres porque tenían producción de tambo, o sea, al lado de los talleres había vacas y todo eso, y se repartía leche. Esa inmigración se concentró en el centro de Victoria, que es Victoria, bueno, y ahí se fueron formando las familias ferroviarias. Los alrededores de San Fernando, de los fines de los 80, bueno, 70, finales de los 80, vinieron de los inmigrantes internos, ¿no? de otras provincias, pero nunca accedieron al centro de Victoria, porque esto es lo que quería decir, esto lo desarrollo, ¿no? En otro momento, en un artículo. El centro de Victoria era para ferroviarios y ferroviarios de pura cepa. La pura cepa venía de esto, de los inmigrantes italianos, ¿no? Generalmente de maquinistas, que por eso quiero leerles esta cita sobre la revista La Fraternidad. Pero no sé si te respondí, Ana, pero tiene que ver, el Victoria Centro es inmigrante italiano, que bueno, después fueron formando su familia, ¿sí?
Gracias. No, por favor. Bueno, miren estas, esto lo saqué de la revista de la Fraternidad, porque les pongo una cita de la revista La Fraternidad y otra que me dijo un entrevistado, me lo contó, ¿no? Una parte de una entrevista. Revista de la Fraternidad. Los gremios en el mundo, si bien es un mundo complejo, el mundo ferroviario está dividido en dos grandes sindicatos, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. ¿Sí? Los fraternales, gremio de maquinistas, conductores, y la Unión Ferroviaria que agrupa todo el resto del personal ferroviario, y después después hay otro sindicato para jefes del ferrocarril, y hay otros sindicatos para los señaleros. ¿Sí? Hay 4 gremios, pero los más fuertes son la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. No tendría tiempo de analizar más sindicatos, porque si no, vuelvo a repetir, mi tesis no termina más. Saco este testimonio de la revista La Fraternidad de 1988, ¿sí? Y dice así: es cierto que los fraternales somos de primera, no por considerarnos superiores a nuestros hermanos trabajadores, somos de primera por ser los pioneros en la lucha gremial, somos de primera porque la capacitación recibida nos hizo de esa categoría laboral. Ténganse en cuenta la responsabilidad que asume un conductor remolcando un tren de pasajeros con miles de vidas a su cuidado. ¿Cómo no ser de primera para controlar semejante caudal humano y cuantiosa cantidad de material rodante? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver. Ahí está el conflicto intra-clase. ¿Qué opinan? ¿Cómo se definen estos ferroviarios primero? De primera. De primera. Ni de segunda ni de tercera. Los fraternales son de primera, chicas. Y igual fueron muy generosos conmigo siempre cuando los entrevisté. Pero bueno, era la nena que venía a hacer una entrevista, ¿no? Tiene que ver con esto. Se definen como de primera. Un maquinista se define como de primera. ¿Y por qué se definen como de primera? Porque primero, vuelvo a la redundancia, tienen un conocimiento que no tiene cualquiera. Para ser maquinista uno tiene que estudiar. ¿Y dónde estudia? En el gremio, en el mismo gremio. Miren cuán importante fue el gremio de la Fraternidad, que creó su propia escuela. Y si yo quiero estudiar, el título me lo da el propio sindicato. No le ganó... Bueno, pero escúchame, esto, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, no, obvio. Esto tiene que ver con los gremios de las empresas estatales, donde se aprende el oficio en las escuelas de estos gremios. Pero ¿sí? ojo al Entel, piojo, sí. porque la Unión Ferroviaria no lo tiene. Lo perdió. Ah, mirá qué Ojo dato. al piojo, la Unión Ferroviaria no capacita. Recién ahora está dando cursos de capacitación. Les estoy hablando de un gremio que arma sus propios manuales de estudio y que ni siquiera la UTN, los técnicos, le sacó el poder de conducción. O sea, esto es buenísimo. Y ese oficio que se va construyendo dentro del sindicato, lo hacen, genera un cierto respeto y una cierta masculinidad que yo la defino como hegemónica. ¿Por qué hegemónica? Porque dentro del sistema de proceso ferroviario, ellos son de primera. Y se definen como de primera, y no quiere decir que no se vinculen con otros trabajadores. Por supuesto que sí. Y cuando van al bar de la esquina, escabian con otros trabajadores ferroviarios. Sin embargo, ellos hacen valer su hombría a través del oficio y a través de la conducción del tren. Hasta el día de hoy, chicas, no se los puse porque no quería meterme en cuestiones de mujeres, porque van a tener mucho en la materia, pero yo le pregunté por qué las mujeres no podían conducir un tren, que hasta el día de hoy están luchando por eso, y ellos me respondieron, les estoy hablando de gente muy importante de la fraternidad, que las mujeres se distraen mucho charlando, y que son muy conventilleras, la definen como conventilleras, entonces no tienen la capacidad para poder, esa responsabilidad que es portar vidas. Porque ellos serían como, tienen una cuestión sobre el tren como si fuese un útero, ellos protegen. Es muy interesante esto, porque ellos se ponen como los portadores de vidas, como si fuesen los que guardan la seguridad. Sí, sí. Ellos, y la mujer en este caso no. Hay un relato de un maquinista que compara una mujer con una máquina. Es buenísimo, pero bueno. Ya me cebo mucho y no las quiero molestar. No, otra cosa que es interesante lo que vos estás diciendo, nosotros en la bibliografía obligatoria para la clase de hoy tenemos el texto de Hernán Palermo, y Hernán Palermo
trata el mismo tema que está analizando Tal cual. Mary para el gremio petrolero, ¿no? Perdón, yo iba a decir eso, que en el texto en el que vos nos mandaste también aparece esa puja y esa cosa de trabajador de primera y trabajador Claro. de segunda, la cosa de quién es el que hace el trabajo más difícil Claro. y más de macho, el trabajo en el que se requiere más fuerza. ¿Quién es más macho Claro, en el por gremio? supuesto. El que es más macho es el que lidera. Por supuesto. Es el de primera. Yo la Ahí defino está. como categoría hegemónica, no sé si es así, pero bueno, Sí. ellos Sí. lo que sí estratégicamente lo hicieron y hasta el día de hoy lo siguen sosteniendo. Y yo lo veo, a ver, esperen que, perdón. Acá Ruth te está aportando. ¿Viste? Ruth, A ver, El Ruth, piloto, habla Ruth. No, Dale, Ruth. que en el caso del aeronáutico, en la aviación comercial, hasta no hace muchos años pasó lo mismo y bueno, incluso no sé si acá ellos se distinguen en su uniforme también, o la ropa que usan. Claro. Bueno, y esta idea de que son más responsables hasta que hubo una transformación. Así que bueno, también cabe que haya una puja para que haya mujeres conductoras. Por supuesto. Claro. Pero fíjense una cosa, en el ferrocarril todavía no llegó. O sea, No llegó. No llegó. Miren cuán fuerte es la fraternidad. O sea, no tranza en ese sentido. Entonces, Mary, sí. una pregunta te quiero hacer. Sí. Hablando, porque viste que la materia apunta también a explicar las transformaciones del movimiento o de la sociedad femenina hasta el día de hoy. Ujú. ¿La fraternidad tiene Secretaría de Género? La Unión Ferroviaria sí. Creo que no me metí porque hasta en el espacio de estudio que yo trabajo, no. Imagínense, no tienen mujeres. O sea, no hay mujeres. La única mujer fraternal que aparece en la revista La Fraternidad es la esposa del ferroviario, que es el que acompaña, la compañera, nada más. No aparecen mujeres. Es un gremio predominantemente masculino. No quiere decir que los maquinistas cuando salen de trabajo no se vinculen con minas, por supuesto. ¿Sí? Pero hasta el día de hoy a ese proceso no llegaron a hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, por otra parte, le quería mostrar esto, que dice, este es buenísimo, Ricardo, que lo amo porque es súper canchero, un gordito simpaticón, un genio, y tiene que ver con el uniforme impecable. El guarda, bueno, después se lo voy a contar, pero dice, un día recorrí el ramal Victoria Capilla del Señor, que es otro de los ramales que tiene la comunidad de Victoria, y me di cuenta que no había guardas. Para ese tramo no habían contratado a nadie, era un tren vacío. Eso te demuestra que piensan que nuestro trabajo no es importante, y así se ahorran sueldos. Ojo, pero el maquinista en el tren estaba. El tipo manejaba solo como si nada, como si el tren solo funcionara con él y nada más. Entonces yo me pregunto, necesitaban de compañeros? Es que se creen que pueden con todo y se confunden, porque un guarda no solo controla boletos, sino que es el que mira las estaciones, el que está con los pasajeros y también supervisa los vagones. Ni hablar que siempre está en riesgo exponiéndose a las locuras de la gente en la calle. Nosotros no estamos en cabinas, no estamos en cabinas, porque el maquinista tiene cabina, tiene oficina resguardado. Por eso nosotros solitos fuimos los que en el 95 cortamos la vía en San Isidro por pedir por seguridad. ¿Qué les parece? ¿Hay disputas o no hay disputas de masculinidad? ¿Qué te parece? Esto. Escúchame, y el guarda es de la Unión. El guarda es de la Unión, Claro, y tiene que ver con esto, hay masculinidades todo el tiempo. Obviamente que yo no las contextualizo, no estoy hablando de qué piensan sobre el menemismo ni nada, pero aunque parezca algo muy obvio, no lo es en la historia. Hablar de un proceso de trabajo generizado, porque esto es género. Esto es género. Claro, totalmente. Ahora estoy analizando un proyecto de ley, que vos lo lees y decís, bueno, es un proyecto de ley. ¿Quién va a hablar de mujeres ni de familia? Ahora habla sobre vivienda. Entonces, si yo no tengo la pregunta, ¿qué es la vivienda para estos tipos en un proyecto de ley en el 84? Nunca voy a sacarle jugo. Entonces, yo he ido a reuniones en la Universidad de Buenos Aires, les estoy hablando de lugares, espacios lindos, ¿no? De trabajo, en donde siguen pensando que el maquinista y el guarda y el tallerista es tallerista.
le digo tallerista porque se definen así, talleristas, ellos mismos se definen, es buenísimo. Y no, preguntale a Ricardo si va a tomar mate con el maquinista, ni loco, porque ellos no comparten el mate con los maquinistas, porque los maquinistas se creen que son superiores. Tal Y cual. eso definen las cuestiones de hombría. ¿Sí? Qué Y ni lindo hablar que no eso. les puse la de los muchachos del taller, que te dicen, estos guarda que están con el trajecito, meta a limpiarse los zapatos y no se ensucia la mano como nosotros, que estamos con los caños y que hagamos el motor de lo que ellos están laburando, el tren. Entonces, Genial. parece obvio, pero no lo es, chicas. Por eso es que recupero la historia de género y por eso tardo en escribir tantas cosas y estoy siempre escribiendo y bueno, tardo mucho porque es un mundo complejo, heterogéneo y en donde hay muchas cosas. Y ni hablar si les cuento de Olga, que fue una de las primeras administradoras de Victoria, que te dice, estos tipos se creen que manejan el tren, pero yo les cobro el sueldo. Entonces, si yo les pongo mal el recibo de sueldo, a esto los cago. Perdón, estoy grabando la clase, ¿no? Pero es interesante. Olga dice, déjalo que haga la huelga, que yo total, yo acá pongo manos a la obra. ¿Sí? Entonces, bueno, y termino acá, las dejo tranquilas, no las molesto más, un placer, cualquier pregunta. Escúchame, sí, yo tengo 1000 preguntas. Yo también tengo mis preguntas, 1000. No, dejemos a los estudiantes y las estudiantes. Claro. Nosotros hablamos por privado. Pero te pueden mandar preguntas los estudiantes y las estudiantes. Las que quieran. Damos mi tu mail. mail. Quiero decir algo, quiero leer ya, o sea, ya terminé la tesis porque queremos leerla. No, te digo, es Mary Corsi, ¿no? Te va a poner en el libro. No me voy a poner en el libro. Vas a poner María Corsi, no te conoce nadie. No, es que me dicen Mary, todo me dice, perdón, pero soy Mary, sí. No, pero yo en la flyer te puse la historiadora María Corsi. No me reconocí por eso. Pero escúchame, bueno. Es muy interesante. No sé, Andrea, ¿querés hablar vos? Porque después decís que yo no te dejo hablar. No, yo lo que, digamos, lo que rescato de la clase de Mary es esa densidad que tiene el tema de las relaciones de género y de las relaciones de poder, pero además la posibilidad que tenemos, yo como socióloga, ustedes como historiadoras, las chicas como trabajadoras sociales, de revisar la historia del país, de revisar la historia digamos, de cómo se fueron dando esas relaciones sociales, políticas y económicas, ¿no? Porque el tema de los ferrocarriles, bueno, en los 90, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, implicó también toda una discusión que, digamos, que seguramente vos la abordás en tu trabajo. Sí, mucho. Porque, porque estas disputas a veces seguramente, bueno, no lo sé, es una pregunta, si no los unió, si no unió a esa familia ferroviaria. A veces no, y a veces no, sí. Claro. Gracias, Andrea, es una también de una de mis hipótesis. A veces en la huelga se unían, según para qué, y a veces no. Como por ejemplo los fraternales en el 91 que le decían, bueno, vos de la Unión querés aprobar esto, levantate todas las asambleas que me hice yo. Entonces, esas masculinidades se ponían en juego también en las huelgas. Porque vuelvo a repetir, el género no es tan solo en la demanda, también gravita en el propio desarrollo de la huelga. Las masculinidades, la organización gremial, atraviesa todas esas cuestiones. Y por eso, sí. Perdón, ¿tienen problemas de encuadramiento entre ellos y ellas? Los sindicatos, te digo. ¿Hay esos conflictos también? Sí, en realidad es un mundo, a ver, encuadramiento, ¿qué te referís? Porque por ahí... Claro, viste que hay categorías, ¿sí? Que pueden ser representadas por unos y por otros. Los fraternales, las categorías las dividen están los jubilados por un lado, porque hay muchos jubilados, muchísimos los fraternales, y el resto de los maquinistas. Y es impresionante la cuestión del jubilado fraternal, cómo operan las huelgas, porque los llaman a los viejos para que adoctrine, que les enseñe a los más jóvenes cómo parar las máquinas. Y también hay toda una disputa sindical en una huelga, porque el que te para, por ahí la Unión Ferroviaria, un montón de paros no se quiso adherir.
Pero ¿qué pasa? No tienen, el maquinista para el tren, se hizo la huelga. Entonces, hay esas cuestiones, y la unión no la revisé muy bien, o sea, estoy ahora con el caso de los fraternales, pero no hay mucha división interna. O sea, sí, obviamente con sus representantes, ¿no? Hay muchos líos. Claro. Pero bueno, nada. Pero vos te abocás más a la fraternidad. En realidad, no me meto en la organización interna del sindicato. No. ¿Sí? Los abordo como, bueno, hablo de la participación gremial y los trabajadores que no están participando en el sindicato, que en el mundo ferroviario todos están agremiados, la mayoría. Pero bueno, los tomo a grandes rasgos. Sos bien Andújar, no te Sí, metés yo soy en bien lo institucional. Andújar. No te toco un Yo institucional. soy una deconstruida, Empecé con la historia institucional y ahora estoy haciendo otra cosa que vamos a ver si sale, ¿no? Les pido disculpas, bueno, que si me aboqué mucho a la cuestión histórica, pero bueno, soy historiadora o estoy tratando de serlo, entonces, bueno, espero que les sirva para su carrera. Acá hay una mezcla, ¿no? Hay gente, yo la materia inicialmente con Andrea la pensamos para relaciones del trabajo, pero hay mucha gente de otras carreras, que esto es lo que me llamó mucho la atención. Ahí, Maite. Maite, ¿de qué carrera? Sí, hola. Sí, yo soy de ciencia política. Y la verdad que agradezco muchísimo que esta materia forme parte del CIRFEM, porque en ciencia política no solo no hay materias, o casi no hay materias sobre género, y mucho menos sobre lucha. Ay, sí. Ay, justo se nos corta cuando tiene que hablar. Bueno. Y Valeria dice, yo soy de sociología. Ay, ahí va. Les voy a decir una cosa. De comunicación, de comunicación hay mucho también. A mí siempre me dicen, vos sos socióloga, o sea, que estoy haciendo las cosas bien, chicas. Sí. Siempre. Bueno, es que los textos que tomás, muchos de los textos que, bueno, y Pete Thompson, ni hablar, son textos que están en la currícula de sociología. Y yo que soy socióloga, quiero decirles que en sociología, en los 90, que lo comentaba con las chicas el otro día, no existían temas de género, no se trataba el tema de género directamente. Y hubo una cátedra ahí de dos compañeras que se atrevieron y nada, ¿qué es esto del género? No se entendía muy bien. Claro. Entonces, y todavía sigue siendo un tema, hay que decirlo, ¿no? Bastante, aunque está, está de moda y está, pero está, bueno, está muy resistido. A nivel histórico, sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo me siento en mi universidad, en el ámbito de mi universidad, quedo, la andujeriana, la que, porque la mayoría se aboca a historia reciente, de una mirada más política, o este término nuevo de gente corriente, o vida cotidiana, definime qué es vida cotidiana, o sea, es un tema complejo. Ay, no quiero poner caras porque después quedo grabada. No, pero bueno, ¿qué es vida cotidiana? Es como yo pienso, desde una concepción de clase y género. Lamentablemente, o sea, es difícil mezclarme con otra cosa, porque no pienso desde esa mirada, y es muy difícil. ¿Qué es un trabajador? No es nada, definímelo. Claro. Bueno. Mary, también Mary, perdón, antes de que, también haces historia oral. Sí, bueno. Mayoritariamente hago historia oral y bueno, entrevisto a mis muchachos y muchachas ferroviarias. Y bueno, tuve mucho, también tengo Andújar, mi directora, que es la que me guía en cuanto a hacer historia oral, que por cierto es muy difícil, por eso me asocian con los sociólogos. Muy difícil. Es muy difícil, porque así como las fuentes te mienten, como tenés que preguntarle a la fuente, muchas veces pasa, le decís, che, ¿tuviste la huelga? No, ¿qué huelga? Y por ahí fue protagonista. Decís, dale, me estás mintiendo, y por algo te miente también. Pero bueno, quiero mostrarle este libro, Vivir con lo Justo. Hermoso. Después yo les voy a decir para que tomen nota. Es un excelente libro para perspectiva de género. Bueno, ¿lo tengo? ¿Dónde está? Bueno, lo tengo allá. Después, el de Natalie Simon Davis, Mujeres en los márgenes, chicas, una joyita. ¿Tenés ese libro? Lo tengo. Voy a ver si lo busco en digital y bueno, no sé si los paso. En digital lo tengo, bueno, pero en papeleta. Natalie Simon Davis. Y bueno, John Scott, las mujeres en los derechos del hombre, pero bueno, esta la podemos, primero lean Simon Davis. Sí, Scott ya está. Bueno, y Rutas Argentinas, Vivir con lo Justo, le muestro la materialidad
el libro, ¿no? Porque a veces Es se hermoso pierde. ese libro del Andújar, por favor, es hermoso. Y clave, los orígenes de la ley negra, que acá les define la ley como arena de disputa. Esto es No se ve, de E.P. Thompson, ¿no? Ahí está. Thompson, más Muy bien. vale. Tiene aparte una forma de escribir, porque esto es importante. ¿Quién querés que te lea y cómo querés que te lean? ¿No? Esto es para todas las carreras, Ivana. Perdón, ¿se meten a clase de Eddie Binstock? Vení. Sí, por favor, Eddie Binstock. Qué Mirá, ahí vergüenza. están las chicas que quieren ver. Vení, sentate acá. No, me siento atrás. Qué vergüenza. Ay, por favor, qué honor. Estuvo ocupado hoy. Yo pensé que iba a estar con nosotras y nosotros escuchando la clase, pero estuvo muy entrevistado, ¿no? Este año lo entrevistan mucho. Bueno, Eddie Binstock, para las estudiantes y los estudiantes que por ahí no lo conocen, ¿sí? Es un militante montonero muy importante. Ya dijimos que tuvo un trabajo en gestión como secretario de Derechos Humanos, de la gestión Felipe Solá. de Felipe Solá, ¿sí? Y bueno, este año está muy, muy solicitado por lo que dijimos, ¿no? Por este aniversario. Por la cuarentena. Aparte por la cuarentena, pero muy solicitado y bueno, no paran de hacerle notas, ¿no? Nada, tiene una trayectoria política muy rica, es una fuente muy importante, así que vamos a tener que hacer algo con Eddie Binstock también, ¿no? También, sí. Ahí lo comprometimos, quedó grabado, Eddie. Quedó grabado, no vamos a decir que no. Bueno, un lujo, en serio, para la primer clase un lujo. Y un lujo, Mary. Gracias, Mary. A usted ay, perdón, Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Felicitaciones, hermoso. Gracias. Gracias por invitarme. Chau, Ruth. Chao. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Lean el material. Cualquier duda, se comunican con nosotras. Vamos a después pasar la clase grabada para aquellos y aquellas que quieran tenerlo. La semana que viene, entonces, iniciamos con el proceso histórico, ¿sí? De la materia y arrancamos con la historia del movimiento obrero argentino con perspectiva de género, ¿no? El tema va a ser anarquismo. Bueno, gente. Nos vemos. La gracias, saludo. Nos vemos. Chicas, chau a todas. Muchas gracias, Mary, Marian. Gracias, Gracias Mary. a ustedes. Gracias a todas. Gracias, Chau, chau. hasta luego.